Bienvenidos, mi nombre es José Kecklin, soy investigador del Instituto Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ahora quisiera con ustedes compartir los resultados de una investigación sobre la migración venezolana en el Perú. Como ustedes seguramente ya saben y lo han visto en los medios de comunicación, en las calles, o con su familia o en el trabajo, tenemos una presencia venezolana reciente de 450.000 ciudadanos venezolanos en el Perú, del cual aproximadamente el 10% son niños, ¿no? Es un fenómeno reciente, nunca antes en la historia del Perú habíamos tenido un flujo migratorio de esta cantidad y en tan poco tiempo, ¿no? Quizás antes habíamos servido migración china, japonesa o europea, pero eso fue a lo largo de toda nuestra historia. En este caso es en tan poco tiempo esta cantidad de gente, y el Perú además ha sido siempre un país expulsor de población. Recuerden que el 10% de la población del Perú vive fuera de nuestro país, ¿no? Entonces esa fue nuestra característica siempre, fuimos un país expulsor de población. Muy pocas veces hemos sido países de tránsito, quizás los haitianos en su paso por el Brasil al 2010, 2012, pero ahora somos, cosa inédita en la historia del Perú, un país de destino, ¿no? No estábamos preparados socialmente hablando, económicamente hablando, institucionalmente hablando. No tenemos una legislación migratoria pues, con países con larga tradición de migraciones, como Chile o la Argentina, ¿no? O el mismo Venezuela. Venezuela ha sido un país normalmente de destino de colombianos que huían de la guerra, de peruanos, ecuatorianos que huían de crisis económica, o de centroamericanos que huían, escapaban de las guerras centroamericanas en los 80, ¿no? Entonces es una situación muy particular la que vive el Perú frente a esta migración. Hemos hecho una investigación que quisiera compartir con ustedes los resultados. La idea de esta investigación era describir las características de este flujo migratorio que nos permita un acercamiento a esto y su comprensión, ¿no? Y los objetivos específicos eran ver el contexto venezolano como una variable que expulsa migración, ¿no? Las causas, identificar las causas de la migración, describir cuál es el perfil del migrante venezolano, su proyecto migratorio en el Perú, qué es lo que quieren en el Perú, se quieren quedar en el Perú, qué es lo que piensan hacer en el Perú, etcétera, y cuáles han sido las acciones del Estado frente a esta migración. Esta investigación descansó en 15 entrevistas aplicadas a migrantes, 3 focus group que se hicieron en distintos distritos de Lima, que implicó 21 migrantes, y entrevistas a activistas, académicos, analistas políticos, autoridades del Estado peruano, en fin, una serie de gente expertos que nos han dado su opinión sobre este fenómeno. Veamos. Como les decía al inicio, Venezuela era un país de inmigrantes, pasó a un país de migrantes. Normalmente Venezuela recibía migrantes, sean latinoamericanos o europeos, ¿no? Pero en los últimos 15 años esto ha cambiado, ¿no? ¿Y por qué razón ahora Venezuela, en vez de recibir, expulsa, ¿no? Hay una severa crisis económica, tal como lo voy a mostrar ahora, hay una violencia social y política, y hay un desmantelamiento de las instituciones que deben garantizar la institucionalidad y el respeto a los derechos humanos. Ahí el gobierno bolivariano ha copado y ha impedido que estas instituciones cumplan su función de garantizar cierto orden y cierto respeto a las libertades más mínimas que puede tener un Estado moderno, un Estado de derecho, ¿no? Según cifras extraoficiales, porque en Venezuela no hay cifras oficiales, más o menos entre el 5 y el 6% de la población ha migrado. Sin embargo, algunas cantidades más pesimistas hablan de hasta el 10%, lo que implica más o menos 2,5 millones a 3 millones de venezolanos que han migrado a distintos países. Esta migración podemos dividirla en 4 grandes olas, ¿no? Una primera ola migratoria sería aquella que implicaría el año 2002 y que implica las clases altas, clases media altas, tecnócratas, funcionarios, que viéndose incomodados por el gobierno bolivariano de Chávez, se llevan su capital, se llevan todo su dinero y lo van a invertir a países del norte. Esta primera ola, entonces, repito, perjudicó, si se quiere de alguna manera, a las clases más altas y medias altas de venezolanos, ¿no?
Una segunda ola tiene que ver ya con pequeños empresarios, medianos empresarios, que siendo fastidiados, molestados por medidas de estatizaciones, nacionalizaciones o medidas que implicarían pues un agravamiento de sus utilidades, entonces estos empresarios llevan sus empresas también a otros países y se llevan, hablan unos hasta de 200.000 millones de dólares que salen del país, fuga de capitales también podríamos llamar, y estas empresas se recolocan en países donde les dan las condiciones para producir, para invertir, ¿no? Una tercera ola migratoria ya es aquella que afecta a la clase media o profesionales, técnicos que viven de su actividad, ¿no? Esto se inicia en 2015 aproximadamente, 2013, perdón, cuando Nicolás Maduro entra como presidente y donde ya empieza una inflación galopante, una inflación desbordante y hay una devaluación del bolívar. Entonces, esto estaría afectando a los capitales y por tanto deciden retirarse de Venezuela. Una cuarta ola migratoria es aquella que empieza el 2015, donde ahora sí son las clases medias, medias bajas, las que viven de su trabajo día al día, las que migran, ¿no? En este caso ya no tenemos, ya hay un desabastecimiento de alimentos, el 60% de la canasta básica no existe, carestía de medicamentos, una persecución política, una violencia callejera generalizada, en fin, y una falta de garantías constitucionales o respeto mínimo a la vida, a los derechos humanos, etc. Una característica básica de esta migración venezolana que hemos encontrado y que además se muestran para datos globales en todo el mundo es que aproximadamente el 90% de los migrantes tienen grado universitario, el 40% una maestría y el 12% aproximadamente tiene un grado de doctor. Para el caso chileno, por ejemplo, hay alrededor de 900 migrantes venezolanos en Chile con grado de doctor, ¿no? Entonces, es pues una migración calificada que está siendo desperdiciada muchas veces por nuestros países, ¿no? En el caso de Perú, se estima que entre el 60 y 70% de los migrantes venezolanos tienen grado profesional. Entonces, también hay un desafío del Estado peruano de aprovechar estos recursos en alguna actividad económica o en alguna función del Estado en la cual haya déficit, como en el mundo andino o el mundo amazónico. Aquí, por ejemplo, tenemos un testimonio de una persona que decía que tenía que trabajar desde las 4 de la mañana, hacer cola desde las 4 de la mañana para conseguir alimentos y a veces no lo conseguía, ¿no? En cambio, aquí con $15, con 25 arepas vendidas, puede hacer lo que allá ganaba en un día o hasta en un mes, ¿no? Aquí podemos ver el índice de inflación en Venezuela, y les explicaba al principio que esta es una de las causas de la migración, la crisis económica, ¿no? Miren ustedes 2013 cómo empieza la inflación y miren la inflación para el mes de julio de 2018, hasta 1 millón. Ustedes saben que los peruanos que hemos vivido los 80 sabemos lo gravísimo que puede resultar la inflación para una economía. Una inflación pulveriza los salarios, sencillamente hace insoportable la vida y esta es una de las causas por la cual migran los venezolanos a distintos países, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, México, Estados Unidos, España, etc. Por ejemplo, aquí tengo el salario mínimo en Venezuela, ¿no? El alza, el 2017 se subió 7 veces el sueldo mínimo, ¿no? Para el 2018 tenemos el salario, ¿no? El salario se compone así, de un sueldo básico, que llegaría a $2, y un bono, un ticket, un bono alimentario, etcétera, un cesta ticket, que prácticamente son $6, ¿no? Entonces el salario es $8, pero en papel solo se percibe $2, ¿no? Pero además lo grave de esto es que esos $6 que vienen en bonos no cotizan para la seguridad social, es decir, no le cotiza a usted para su AFP, no le cotiza a usted para un aguinaldo, para un CTS, compensación, para vacaciones, para nada. Entonces, todo lo que son cotizaciones y beneficios sociales estaría descansando sobre los $2, o sea que es una situación pues gravísima, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo una comparación entre Venezuela y Perú, el sueldo mínimo en Venezuela, el sueldo mínimo en Perú, ¿no? El número de meses para comprar una canasta básica en Venezuela serían 20 meses y en Perú con $850, que ahora me parece que son 900 soles, un poco más, el salario mínimo, digamos, no se vive bien,
pero en general nuestra situación comparada con la de ellos resulta, por supuesto, mucho mejor. Bueno, esto es lo que estaba comentándoles hace rato. Hay, pues, como les decía, una crisis y una escasez. El 60% de las medicinas no existen, el 40% de la canasta básica no existe. Hay una crisis a todo nivel, y eso hace que, si ustedes han escuchado testimonio, la gente cuando manda para alimentos, para medicinas, etc., ¿no? Otra de las razones por las cuales migran los venezolanos es la inseguridad y la violencia, ¿no? Según las Naciones Unidas, es el segundo país con más homicidios en el mundo, ¿no? Hay más de 10 millones de armas en las calles, y la cifra de homicidios entre el 99 y el 2013 son 200.000 personas muertas de manera violenta, ¿no? Y a esto a veces no entran las cifras de las pandillas o el ajuste de cuentas, porque ya no se denuncia, pues que una pandilla no va a denunciar a otra pandilla un ajuste de cuentas, ¿no? Miren ustedes ahí el número de muertes violentas por año, ¿no? El rango de las Naciones Unidas es por cada 100.000, ¿no? Entonces Venezuela es el segundo país en América Latina con más muertes violentas, después de El Salvador o Guatemala, países pues que no pueden controlar la violencia callejera. Estamos hablando de un país como Venezuela, un país riquísimo, que tiene estos niveles de violencia callejera. En el Perú todavía estamos lejos de esto, ¿no? Esto es el promedio mensual en una de las zonas más violentas de Venezuela, Aragua. No sé si recuerdan Aragua, por este evento de este venezolano, que era el Catire o algo así, que era precisamente de esta zona, ¿no? ¿Quiénes desatan este nivel de violencia tan espeluznante que tenemos en Venezuela? El Estado, ¿no? El Estado con su represión, con sus bandas de paramilitares, policías organizados de civil, las bandas criminales que se calculan en 18.000, los colectivos socialistas que están armados, que son los que van molestando a los vecinos organizados, el Frente Bolivariano, las milicias de obreros o los estudiantes chavistas que defienden esta revolución, donde controlan a vastos territorios donde la policía no puede ingresar, ¿no? Otro dato que nos muestra una Venezuela insegura es el octavo país del mundo con más secuestros a nivel mundial, el segundo país con más homicidio en América Latina, uno de los países sin conflicto bélico más violento del mundo, es el país que expulsa más población después de Afganistán y Siria. ¿Se pueden imaginar eso? Después de Siria y Afganistán viene Venezuela expulsando población, ¿no? Por eso vemos estos dramas y estos éxodos donde la gente, pues ya ustedes han visto en los medios, caminando, niños sin comer, etcétera, ¿no? Y uno de los 20 países con más tránsito ilegal de droga en ese territorio. Y ustedes saben que donde hay droga hay violencia, y donde hay violencia hay muerte, ¿no? Miren esta frase que es interesante, que nos dijo un investigador venezolano, ¿no? Los venezolanos prefieren despedir a sus familiares en el aeropuerto antes que en la morgue. Eso nos dice el grado de violencia que hay en Venezuela. Con ustedes quiero compartir ahora el número de venezolanos en el Perú, desde el 2016. En el 2016 teníamos 12.000 migrantes en el Perú, bueno, haciendo las diferencias de entrada y salida, 12.000 venezolanos, y pasamos el 2007 a 109.000. Y luego desagregamos 2018 hasta junio, ¿no? 34.000 y en junio 55.000. No se calcula que ahora hay un stock de migrantes venezolanos de aproximadamente 450.000 venezolanos viviendo en el Perú, ¿no? Bueno, esos son los gráficos, y aquí tengo el desagregado desde el 2007, ¿no? Entonces, el 2007 no teníamos venezolanos, y la cifra gruesa comienza el 2015, 2016, 2017 y ya lo que sabemos 2018, ¿no? Bueno, estas son algunas cifras que ya han cambiado, por supuesto, porque esta es una migración dinámica. Hasta agosto del 2018 teníamos 385.000, que rápidamente luego pasó a 400.000 y pico. 70.000 tenían PTP, que es el permiso temporal de permanencia, que les permite trabajar, sacar un RUC, abrir la cuenta bancaria, matricular a sus hijos en el colegio. Es una medida que el Estado ha dado de alguna manera para regularizar. No es un documento de identidad, solo es un permiso que les habilita para trabajar. Pero igual tienen que tener un pasaporte o un DNI para identificarse, ¿no? 220.000 de los 400.000 y pico, 220.000 son parte de la PEA. Es decir,
son 450.000 venezolanos en Perú, en Lima, o en Perú, perdón, y de esos 220.000 trabajan. No solo trabajan los 70.000, sino son 220.000 que se dedican a lo que ustedes ya han visto en la calle, a vender, a trabajar, a autoemplearse, etcétera, ¿no? La mayoría de los PTPs y la mayoría de los venezolanos, por supuesto, están en Lima, ¿no? ¿Qué razones, por qué motivos han decidido viajar según diversos estudios? Las razones económicas, hemos dicho, la falta de alimentos, la inseguridad, la falta de trabajo es poco, la gente no migra por trabajo, la gente migra porque no gana dinero o gana muy poco, como hemos visto, $2, y porque no hay alimentos ni medicina, ¿no? Y la violencia, pero no es por trabajo necesariamente, ¿no? ¿No? ¿Por qué el Perú? ¿Por qué se elige el Perú, no? Bueno, el Perú muy temprano, o digamos, cuando comenzó esta migración a gestarse, el Perú dio este permiso temporal y esto ha sido un gran imán, una gran atracción para los venezolanos. Entonces, la teoría indica que en un país donde hay un stock de migrantes, ese stock comienza a atraer más stock y ese stock comienza a atraer, entonces es una bola de nieve que va creciendo. Si al principio entonces hay un poquitos, con el PTP se va ampliando. Es algo así como que, bueno, si la gente va a Perú es por algo, entonces ellos terminan viniendo para acá también, ¿no? Como les había comentado al principio también, tenían muy poca experiencia migratoria, muy pocas relaciones, y aquí han ido, tengo testimonios donde los venezolanos se van conociendo en el camino, ¿no? Donde van en los buses, en los micros, en la carretera van juntándose, porque bueno, ellos tienen un carácter de este modo, y ahí van haciéndose como pequeñas familias, y van dándose la mano, y van teniendo una especie de ayuda, una comunidad de venezolanos, porque previamente no había gente aquí que pudiera darles redes de trabajo, contactos, porque no habían venezolanos en Perú, ¿no? A poco también se han ido integrando. Al principio se distinguían porque usaban gorritas, casacas venezolanas. Sin embargo, poco a poco han ido quitándose estos elementos que los identificaban y más bien se han ido ya mimetizando con la población peruana. Y ahora es ya cada vez más raro ver un venezolano. Siempre tienen un distintivo, pero cada vez es más raro ver porque también la gente los identifica, ¿no? Y a veces quieren evitarse ciertos actos de discriminación solo por el distintivo. Pero en general creo que ya comienzan a ver, más allá de estos eventos aislados, cierta integración venezolana, que del todo tampoco es cierto, porque como lo decía en la teoría migratoria, el transnacionalismo hace que también se agrupen en pequeños guetos o comunidades y se queden ahí nomás sin necesidad de integrarse, ¿no? Sobre las condiciones laborales también hemos tenido testimonios que hablan de explotación laboral, de estafas, de engaños. Hay diversos testimonios que indican que, por ejemplo, en Polvos Azules o en Gamarra los hacen trabajar 12, 13 horas y no les pagan, o les pagan mucho menos de lo acordado, ¿no? Ahí creo que es una firma, el Ministerio de Trabajo pudiera tener alguna intervención, ¿no? La mayoría se autoemplea, la mayoría prefiere trabajar de manera informal, porque de manera informal, según testimonios, ganan 1.200 soles, en cambio de manera formal ganan sueldo mínimo y jornadas extensas, largas, ¿no? Y bueno, los peruanos sabemos más o menos lo que significa eso, entonces prefieren trabajar de manera autónoma y de ambulante, si se quiere, porque les permite manejar sus tiempos, ganar mucho más y enviar remesas, ¿no? Como conclusiones podríamos ir adelantando, por ejemplo, que los migrantes venezolanos huyen de una situación económica precaria, de una violencia y una seguridad insostenible, de una violencia que ha abandonado, o por culpa de esta violencia, el venezolano ha abandonado el espacio público, los hábitos de socialización. Hay testimonios donde la gente dice que no puede andar en un parque, en una calle, o no puede ver una moto porque inmediatamente piensa que los van a secuestrar, ¿no? El perfil del venezolano, pues un venezolano que tiene urgencias económicas, quiere mejorar su calidad de vida, satisfacer sus condiciones de alimentación, salud, cosa que Venezuela no puede, ¿no? Y es un migrante sumamente calificado, ¿no? Todos afirman haber dejado Venezuela para mandar remesas, todos también afirman que su proyecto migratorio no implica muchísimos años en el Perú. En cuanto esta situación cambie, ellos manifiestan
volverían a su país. El problema es que no sabemos cuándo va a cambiar esta situación, pero muy pocos casos han manifestado que se interesarían por quedarse, pero la gran mayoría manifiesta que les gustaría volver. Por supuesto, esto puede cambiar, la situación puede cambiar, luego pueden haber matrimonios mixtos, luego puede haber cierto asentamiento económico, cierta integración social, y entonces las condiciones pueden cambiar y pues en el futuro veremos si tenemos una comunidad venezolana mixta, matrimonios mixtos, etc., ¿no? Finalmente, ya con esto acabo, el Estado ha respondido de dos maneras, ¿no? Dando un permiso temporal de trabajo que los habilita a trabajar a los venezolanos, ¿no? Ha cambiado esto un poco, pero en general es un permiso que lo habilita a trabajar por un año, ¿no? Y la otra respuesta del Estado ha sido el refugio, ¿no? El refugio es una condición en la cual el Estado peruano se compromete a proteger a este refugiado venezolano. El refugio es declarativo, en el sentido de que usted se declara refugiado y el Estado tiene que aceptarle esa solicitud. Luego se investiga si usted efectivamente cumple las condiciones, ¿no? El Estado se ha mostrado un poco renuente a dar el refugio de manera rápida y amplia. Hay muy pocos refugiados venezolanos en el Perú. El 98-95% de las solicitudes de refugio son venezolanos, pero se ha dado muy poco, se ha dado a cuentagotas, porque el Estado peruano entiende que esta es una situación migratoria económica. Por tanto, el destino de un venezolano no es tanto el refugio a través de la Cancillería, sino un permiso de trabajo a través de la Superintendencia de Migraciones. Así entiende el Estado, a eso se debe y por eso se explica que muy pocos venezolanos han sido reconocidos como refugiados. Bueno, muchas gracias.